Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los amigos de Facebook y YouTube a esta clase de conciencia espiritual de los jueves en la noche, madrugada del viernes acá en Israel. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empezaron a entrar. Hoy día tenemos una clase bastante interesante, tenemos una clase tremendamente importante. Estamos en semanas bastante complicadas, bastante fuertes, y bueno, vamos a aprovechar de estudiar un poco en relación a este tipo de cosas. Vamos a dar un poco de conciencia esta semana, y bueno, la idea de esto es justamente que podamos alcanzar un nivel de conciencia lo suficientemente óptimo para poder aprovechar lo que está pasando. Hola Vero, bienvenida. Bien, entonces para ir avanzando con la clase, tenemos el libro de Devarim. Empezamos a leer, a estudiar y a leer el libro de Devarim. Devarim significa cosas o palabras, que se traduce como Deuteronomio, porque realmente también es conocido como Mishneh Torah. La palabra Mishneh Torah es interesante porque la palabra Mishneh Torah viene de la palabra, la palabra Mishnah viene de todo lo que significa el concepto de la enseñanza y de la instrucción, pero también de eso tiene la palabra de Sheni, que significa dos, como la Shnei Luchot Avrit, que viene las dos tablas las dos tablas. Es interesante, es un juego de palabras, pero finalmente el concepto es este concepto de la enseñanza que está entregada. Hay algo que quería ver que... Un momento. Claro, así termina el libro de Bamidbar. El libro de Bamidbar, que es el libro anterior, que se le llama números, pero realmente no se llama números, se llama desierto. Obviamente vamos a explicar cómo es un rayo láser que se manifiesta en el marco físico. Es otra cosa. La verdad es que cuando uno comienza a estudiar un poco más, da gusto entender las cosas desde una perspectiva un poco más diferente a un simple juego de leyes que no es el caso de que se quiere explicar. Fíjense, por ejemplo, dice, así termina el libro de números. El libro de números termina, Hele ha-mitzvot, dice, estas son las mitzvot, ve-mishpatim, estos son los preceptos y leyes que ordenó Dios en manos de Moshe a los hijos de Israel en las planicies de Moab, al lado de Yardén, en Jericó. ¿Y cómo empieza el libro de Devarim? Igual, pero con otro concepto, dice. Entonces dice, Helea Devarim, dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel pasando el Jordán. Fíjense la cosa, el último versículo dice, estas son las mitzvot y los mishpatim, y estas son las palabras que Moshe habló. Y esto dice Hashem Tziva Hashem, y eso dice que ordenó Hashem, y aquí dice que habló Moshe a todo el mundo, a todo el pueblo. Y obviamente las personas que estudian profundamente esto dicen, ¿cómo puede ser posible que diga estas son las palabras de Moshe? Si dicen que la Torah fue entregada completamente por Dios, entera por Hashem, entera entregada, dice, ¿cómo estas son las palabras que fueron de Moshe? Si dicen que toda la Torah es divina,
Incluso el último libro también, toda la Torá es divina, ¿cómo puede ser posible que diga así? Y hay harta pelea, quiero decir, entre los comentaristas explicando esto. No, no peleas, la verdad. Hay bastantes comentarios en relación a esto. Pero básicamente existen diferentes niveles espirituales. Y existen diferentes niveles de entendimiento de cómo Hashem se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Y Moshe alcanzó tal nivel espiritual de que Hashem mismo habitaba en Moshe, o sea, alcanzó tal nivel de pureza Moshe Rabbeinu que está escrito que él realmente él llegó a anularse a sí mismo por su trabajo espiritual. Ese es el concepto. Llegó a tal nivel espiritual, a tal nivel de liderazgo. Ahora fíjense una cosa. ¿Cuál fue la gran cualidad de Moshe? La gran cualidad de Moshe para llegar a alcanzar el gran nivel espiritual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es ese gran nivel que ustedes creen que llegó? Ser humilde. Muy bien, Axel. Ser humilde. ¿Y qué significa ser humilde? ¿Qué significa ser humilde? Porque ¿cuántas veces nosotros vemos actitudes como que yo, ¿quién soy yo? Yo soy nadie. Así como, yo, pero realmente sabe, pero no, ¿quién soy yo? Yo soy nadie, yo. Y finalmente dicen, no, ese no es una persona humilde, realmente no es humilde. Pero como si se dice que no es nadie, que es un simple pelagato, como se podría decir en chileno, como se dice en otro idioma, es un pelagato. Realmente, dice Axel, dice aceptar lo que te ocurre con entendimiento y sin objetar. Tampoco, porque si vemos eso, Moshe Rabbeinu cuando a Hashem le dice, bueno, bien, este pueblo insensato vamos a sacarlo del mapa, lo vamos a borrar, y Moshe dice, hey, momento, si tú haces eso, bórrame del libro. Yo no quiero que borres al pueblo de Israel. Así dijo Moshe, y vemos que que a Hashem le gustó su actitud. Entonces ni siquiera es un aceptamiento. Y de hecho, ¿cómo se llama? Dicen que Moshe no pecó nunca en su vida, no tuvo ningún pecado, era completamente puro. Pero no lo permitieron entrar a la tierra de Israel por haber desobedecido una orden de Hashem. Entonces, ¿cómo podemos decir que era el hombre más humilde del mundo? De hecho, cuando se encuentra con la zarza ardiente, imagínense una zarza que no se quema, y de repente dice, yo soy Dios, y te ordeno a volver a Egipto y a liberar a tu pueblo. ¿Yo? ¿Qué soy yo? Nadie. Oye, yo soy Hashem, dice. Perdón, me estáis criticando, ¿qué? Sigue mi orden, dice. No, pero yo no soy nadie, viejo. Yo, ¿qué? No soy nada. Bueno, ya. Llamemos a Aarón. ¿Qué pasa? Mira, ¿sabes qué? Dios me está pidiendo a mí, pero yo no soy nadie. Ayúdame tú. Ya, bueno. O sea, tampoco no se ve muy humilde tampoco. O sea, una persona humilde, aceptamos lo que... No. Entonces... es como, perdónenme si soy un poco, algunos podrían sentirse un poco herejes por la forma en que lo digo, pero a mí lo que me gusta es más que nada es el entendimiento del concepto profundo sin querer herir susceptibilidades. Soy bastante religioso, pero de alguna manera también me gusta también el concepto de apretar botones para que las cosas no sean tan automáticas. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Y quiero decirles algo interesantísimo. Vamos a entrar un poquito en Kabbalah,
dentro de lo que se permite enseñar a todo el mundo, cosas que se pueden explicar. De hecho, si ustedes creen que yo soy un cabalista, no lo soy. Si ustedes piensan que yo soy un cabalista escondido que no quiere revelar su sabiduría, no lo soy. Eh, eh, y lo peor de todo es que cuando digo esto piensan que soy humilde, que me estoy tratando de anular a mí mismo, y de verdad es verdad que no, en este tiempo de vivir en Israel puedo decir que de lo tan poco y nada que sé de Kabbalah, lo que puedo transmitir es justamente algo, algo, algo puntual. De hecho, quiero decirles que en Santiago había una sola persona que sabía Kabbalah y esa era yo, y me fui. No. Ser humilde, dice acá, es obedecer más allá del entendido. Todo sucede para un bien mayor, aunque de momento no lo entendamos. Sí, es parte de eso. Bien, bueno, entonces vamos a explicar un poquitito el concepto. Cuando el alma, ¿quieren saber un poquitito cómo funciona el alma? ¿Quién me explica? Cuando el alma entra al cuerpo, no entra directamente al cuerpo. No. Entra algo que se llama levush. Levush significa vestimenta. Y el levush, dentro del levush, hace contacto con el cuerpo. El cuerpo necesita mitzvot. Necesita leyes, necesita órdenes. El cuerpo necesita estructura. El alma, que está dentro del levush, también necesita mitzvot para que el alma pueda contenerse. El alma realmente dentro del cuerpo no tiene un lenguaje que pueda comprender al cuerpo. Porque ¿qué es lo que el alma quiere? El alma quiere servir al Creador. Pero en este marco físico el alma no entiende. Entonces necesita un traductor del cuerpo para que este cuerpo pueda vincularse con el alma. Y esto es el levush, esto es la vestimenta. No voy a entrar en la Neshama y el Nefesh, solamente voy a entrar en el concepto de alma como tal, para no herir susceptibilidades. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto del levush, tenemos que también comprender de que, se lo voy a explicar con un ejemplo. Una persona sabe que debe levantarse temprano. Vamos a tocar botones. Sabe que debe levantarse temprano. Sabe que tiene que levantarse a las 6:30 de la mañana porque tiene que ir a trabajar. O tiene que ir a rezar, da lo mismo. Está en la cama. Suena el despertador. Sabe que tiene que levantarse. ¿Y qué pasa? El cuerpo dice, oh, un poquito más. Un poco más, un poquitito más. ¿Sí o no? ¿Pasa así o no? Pero ¿cómo puede ser posible? El alma es pura. El alma es completamente pura. El alma es completamente... sabe que tienes que levantarte. ¿Cómo puede ser posible que tu cuerpo esté queriendo hacer otra cosa? ¿Se entiende? Es porque no hay una comunicación correcta entre el levush y el alma, producto de que el cuerpo no está haciendo un trabajo. Es mi lucha diaria. Hoy día, por ejemplo, estudiando estos temas, la verdad es que me quedé muy pegado y ya eran las 12 de la noche y yo no me dormía. Estaba ahí estudiando, leyendo, y de repente digo, ya me tengo que dormir. Pero quiero terminar esto. Y de repente digo, bueno, me tengo que levantar en 3 horas y media más, y no quería parar, pero sabía que tengo que dormir, porque si no duermo, después ando zombie. Y finalmente decidí detener mi estudio y me fui a dormir. Y digo, wow, sí, porque tengo que levantar temprano. Cuando suena el despertador, y digo, tengo clase. Sí, bueno, todavía falta tiempo para que suene el otro. Todavía hay tiempo todavía para que suene el otro despertador. Digo, bueno, y ahí cierro un poquitito los ojos, de repente suenan los dos,
y los apago los dos. Y de repente, ¡oh! Me quedo dormido, me quedo dormido. ¿Vio? Y pasaron 5 minutos. 5 minutos desde el último despertador. Pero me quedé dormido. Y de repente despierto mágicamente, digo, ¡oh! Me quedé dormido. No, ¿le pasa, no? Pero si pasaron 5 minutos, no llegué tan atrasado a la clase. 5 minutos atrasado llegué. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que, sabiendo que tú tienes que cumplir con algo, fíjense, por ejemplo, con el concepto del déficit atencional, que es un poco más duro de lo que me pasa a mí. Pero la gente que tiene déficit atencional dice, ya, voy a ir a hacer tal cosa. Importante, tiene que ir a hacer tal cosa. Y dentro del camino se le olvida que tenía que hacer. Y hace 20.000 cosas entre medio. Y de repente dice, bueno, aquí venía yo. Y se tenía que devolver. Se vuelve al lugar donde está y dice, eso era lo que... Y vuelve y puede pasar 3 o 4 veces que va a hacerlo eso. Y no hace eso, hace 1000 cosas diferentes, todas sin importancia, pero tremendamente... ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una comunicación entre el levush y la mitzvah como tal. No hay una comunicación entre el cuerpo de la neshama, la vestimenta de la neshama, y la mitzvah como tal. ¿Qué son las mitzvot? Y no voy a entrar en el detalle de las mitzvot para los judíos y para los no judíos. Bueno, sí, voy a entrar en... Porque obviamente cada pueblo tiene sus mitzvot. Y un noájida, por ejemplo, que tiene que cumplir 7 mitzvot, no son 7 mitzvot realmente las que tiene que cumplir, son 7 temáticas que competen muchas mitzvot entre medio. Es eso, son muchísimas mitzvot. Obviamente que el noájida no tiene que cumplir mitzvot como judío, pero mucho de lo que el noájida tiene que cumplir son, digamos así, por parte baja 70. Y dentro del judío también no tiene que cumplir las 613, no puede cumplir las 613 porque muchas de esas son en el templo, y ya cosas del templo no se pueden hacer hoy en día hasta que vuelva de vuelta al templo. Otras son para los sacerdotes. Si uno no es sacerdote, entonces no puede. Hay mitzvot que... Pero bueno, de alguna manera esas 613 también se van reduciendo, como las obligaciones máximas. Entonces, vuelta. Ojo, la pregunta era cómo Moshe Rabbeinu era humilde. Entonces estoy tratando de hacer otro tipo de explicación. No la típica explicación que vamos a escuchar siempre, que quizás nunca la escucharon, pero yo quise ahora buscar algo diferente para poder transmitirles. Un poco más de trabajo interno. Fíjense que la palabra mitzvah, por ejemplo, mitzvah significa, viene la palabra tzav, que significa ordenanza, sí, deberes. Por ejemplo, ordénale al pueblo de Israel, tzavet bene Israel, ordénale, dile ordenanza. Entonces, las mitzvot son como ordenanzas que Hashem nos manda. Entonces, hay algunas ordenanzas que realmente no se entienden, y que cualquier persona que las ve dice, esto de acá no tiene patas ni cabeza. ¿Por qué así? ¿Cuál es la razón? Finalmente, bueno, este concepto de las mitzvot, uno va entendiendo su profundidad y va pudiendo entender que todo tiene una relación directa desde Adán y Rishon. Cuando Adán, pecó con Javá, se generaron un concepto de correcciones, y muchas de esas no se comprenden a simple forma, pero tienen una tremenda energía interna. De vuelta, cuando una persona empieza a cumplir mitzvot, comienza a subyugar su cuerpo y a moldearlo. Eso inmediatamente hace que el levush, la vestimenta, tenga un tremendo poder. Así de simple. Y dígame que no es lindo. Una persona que alcanza un nivel espiritual, para poder
pegarse al creador es una persona que es un que logra subyugarse a lo que el creador quiere. Entonces, si nosotros ven, por ejemplo, acá, Melquisedec. ¿Quién sabe quién fue Melquisedec? Melquisedec. ¿Quién sabe? De a uno, por favor. De a uno, no se me atropellen, por favor, no se me atropellen. ¿Quién fue? Yo sé que hay algunos que saben. Un sacerdote. ¿Qué sacerdote fue? ¿Qué otro nombre tenía Melquisedec? ¿No saben? Shem. Muy bien, Miguel. Excelente. Lo dije yo primero. Muy bien, Claudia. Shem. ¿Y qué significa Shem? El hijo de Noah. Muy bien. Excelente. Quiero decirles algo. Cuando David Amelech, está así escrito en un Midrash, dice, cuando el rey David escribió nada más ni nada menos que los Teilim, está escrito que Melquisedec, bueno, fue uno de los colaboradores para los Teilim. ¿Sí? Nada más ni nada menos. ¿En qué forma? No tengo la menor idea cómo David Amelech se contactó con Melquisedec para eso, pero también Jacob Avinu fue uno de los colaboradores, y además los hijos de Korah escribieron, si no me equivoco, 11 salmos. Los hijos de Korah que se hicieron teshuvá y fueron recuperados del infierno, también escribieron salmos. ¿Por qué estoy hablando de Melquisedec? Porque Melquisedec no era judío, pero no era judío ni tuvo una neyamá que se podría llamar judía, pero alcanzó el nivel de justo entre las naciones. Entonces, en el concepto de cuando Melquisedec aparece dentro de este gran nivel, también Adán dice que consultó con Adán, fue con Adán Rishon, o sea, es impresionante, uno no entiende, dice, ¿qué quiere decir esto? Uno puede comprender acá que sí existe una capacidad real del Noágida de alcanzar un gran nivel, pero el problema aquí es lo que suscita. Cuando un Noágida decide por su cuenta empezar a cumplir leyes judías, lo que está haciendo este Noágida es nada más ni nada menos que ser un hereje, de ir en contra de las leyes de Hashem. Así de simple. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿cómo? Si lo que yo más amo a Hashem, por eso yo cumplo mitzvot, cumple las tuyas. No cumple las otras. Ese es el concepto. Dice, una persona ama a Hashem, tiene que entender cómo realmente servirlo. Ahora, si una ágida quiere convertirse al judaísmo, muy bien, excelente. Les voy a explicar ahora cómo funciona esto desde otro aspecto, porque yo tengo hay un seminario hecho para esto, pero he visto muchas preguntas en relación a esto, pero hay que, hay que entender los conceptos de una manera más global. Si uno ágida se quiere convertir al judaísmo, alguien vino y me dijo, mira, antiguamente Abraham fue declarado como judío, simplemente como hebreo, por un trabajo espiritual. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, también vamos a recibir lo mismo. ¿Cuál es el problema? No es así. Existe dentro de y este es el punto donde les molesta a la gente, a los herejes.
existen sabios que, de cuando uno los comienza a estudiar de verdad, cuando uno los comienza a estudiar en serio, uno se da cuenta realmente que su nivel de inteligencia y sabiduría es de otro mundo. Mientras que no entren a estudiarlos, pueden criticarlos. Por ejemplo, los sabios del Talmud. Los sabios del Talmud son realmente unas lumbreras, y la forma en que está escrito el Talmud es impresionante, es algo increíble. Y además de eso, muy inentendible para la mayoría de la gente. Hay que tener un guía para estudiar, o si no uno se va a equivocar y se va a ir para otro lado. O sea, está escrito de una manera que, bueno, me compro un Talmud en español y no va a entender nada. Hay que entender, hay que tratar de entenderlo desde las raíces, de la profundidad. Y es muy difícil entenderlo. Entonces, este concepto de los sabios del Talmud van a permitir que nosotros entendamos qué es lo que existe realmente en la profundidad de la Torá. Cuando nosotros entendemos esta profundidad de la Torá, podemos entender la razón por la cual existe una diferencia entre judíos y no judíos. Y que los judíos no es que nos digamos somos superiores. No, simplemente tenemos una misión. Somos los guardias de seguridad de la Torá. Tenemos que tener una gran cantidad de mitzvot para que no sea posible que los líderes, cuando tengan grandes niveles, empiecen a traducir las cosas y cambiar los contenidos a su propia manera. Todos nosotros que somos guardianes de la Torá tenemos un yugo encima, y el yugo es cuidar este libro para que ninguna letra sea cambiada. Así de simple, para que ninguna mitzvah sea vapuleada. Ahora, si nosotros nos vamos a los conceptos, la palabra mitzvah se escribe mem tzadik, y la última parte es vav hei. Vav hei, como yud kei vav kei, vav hei es lo mismo. Y la palabra mem tzadik es advash de yud kei. Nadie entendió lo que quise decir. Que bueno, los dejé a todos pillos. ¿Qué significa advash de yud kei? Advash es la forma de escribir el alef bet al revés. Por ejemplo, si una palabra empieza con alef, se usa la taf, que es la última. Si una palabra empieza con bet, se cambia por la shin, que es la penúltima. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el advash de la letra mem? Es la letra yud. ¿Y cuál es el advash de la letra tzadik? La letra hei. Entonces la primera parte es el advash del nombre del creador en sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, yo te voy a entregar toda la segunda parte si tú haces el esfuerzo de transformar tu naturaleza de ser un ser humano absolutamente arrogante porque tu cuerpo te controla. Y al hacer esta transformación, la mem tzadik, por medio de las mitzvah, la mem tzadik, vas a tener la capacidad de lograr tener yud kei dentro, y vas a poder unificar el nombre del creador dentro de ti, y vas a haber podido alcanzar tu gran corrección, tu gran unificación con el creador. Pero sin un yugo, sin una subyugación, sin un yugo, nunca vas a poder lograr eso. Si es a tu manera, como tú piensas, si es como tú piensas que tú debes hacer, si es como tú, y no te subyugas realmente a las palabras que hay en la Torá, y no subyugas a lo que realmente Hashem te dice, definitivamente no vas a lograr nada. O vas a lograr algo medianamente mediocre. Esta es una de las peleas que tengo internamente, porque a mí me gusta investigar y me gusta tocar botones, mis botones. Pero dentro de eso también hay un límite. ¿Por qué? Porque la necesidad tiene cara de hereje, como se dice el dicho. ¿Qué significa que la necesidad tenga cara de hereje?
que muchas veces uno quiere buscar cosas, pero también son los deseos del cuerpo, no son los deseos del alma. Quiero mirar esto, quiero encontrar, ay, me gustaría saber cómo funciona. Entonces finalmente el cuerpo está tomando control, y ese control del cuerpo que está tomando nos va a hacer finalmente salirnos de un camino de espiritualidad. Quieres ser fuerte, quieres tener un éxito y quieres tener un éxito en tu trabajo espiritual, quieres ser fuerte espiritualmente. Tienes que entender que existen niveles que tú no debes entrar, porque al entrar te va a hacer mal. Y si entras por este juego de querer mostrarte un poco más sabiondo, que quieres saber más, y finalmente ¿cómo se llama? Te va a sacar de tu camino. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros no nos conectamos mucho no digo yo así como yo, sino los religiosos. Tratamos de no vincularnos con personas, con mujeres que no están vestidas de una forma recatada, porque obviamente nuestra vista se nos va, y si se nos va, porque nos gusta que somos hombres. Bueno, algunos no son tan hombres, pero no. Somos hombres. Entonces vamos a ver la falta de recato como una provocación interna. Y por más que algunos se enojen por esta falta de recato, hay algunos que se encienden, ¿no? Mira esto, mira, está bonita. Entonces, finalmente eso nos hace bajar a un nivel animal. Alimentamos el cuerpo, desconectamos con el levush, y el alma ya no tiene conexión, no hay conexión. Al no haber conexión con el alma, el cuerpo empieza a desear lo que quiere, y ya el cuerpo hace lo que quiere, y ya encontramos lógicas correctas para permitir este trabajo. En el momento en que el alma empieza a tener en un momento en que el alma empieza a tener un protagonismo. Permiso, es la hora de sonarse. El momento en que el alma tiene un protagonismo, empieza a tener un protagonismo, es porque el cuerpo ha sido influenciado por la conciencia para poder sentir remordimiento del trabajo espiritual, de un trabajo espiritual deficiente. Entonces el cuerpo siente que necesita una conexión un poco más fuerte, siente que necesita un poco más de espiritualidad, siente esa necesidad de vincularse con el alma. Cuando siente esa necesidad, mis queridos, no queda otra opción. La única manera es poner leyes, poner yugo, y además de eso, meterle espiritualidad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se deja llevar por esas necesidades del cuerpo? Todos nosotros nos dejamos llevar por esas necesidades del cuerpo. En el momento en que estas necesidades del cuerpo comienzan a tomar control, ya el alma no hace nada, ya no puede hacer nada. Lo peor de todo es que finalmente uno cree que ser espiritual es estar en una buena onda. No, ser espiritual significa ser obediente. Ser espiritual significa ser obediente. ¿Y con qué uno es obediente? Con las leyes del Creador, con lo que el Creador quiere para nosotros. Eso significa ser obediente. Eso significa ser espiritual. Una persona que no acepta las leyes del Creador, no las acepta. Dice, no, bueno, sí, así ellos son los que piensan, pero yo pienso diferente. Yo la forma en que me conecto es de esta otra manera. Entonces, esa persona es un hereje. Así es simple. Es un hereje. Por más espiritual que diga, es un hereje.
¿Por qué? Porque no está aceptando lo que Hashem quiere para él, para ella. Así de simple. Bien. Entonces, ¿cuál fue la grandeza de Moshe? La grandeza de Moshe fue que este concepto de las mitzvot, este concepto de la humildad, su trabajo fue que daba lo mismo donde él estaba. Su misión era servir a Hashem, no servir a sus propósitos. Entonces, por ejemplo, Moshe Rabbeinu era el hijo adoptivo de la casa del faraón. Estamos hablando de un hijo adoptivo del rey, que de la noche a la mañana sale arrancando, es llevado a... sale arrancando como un... qué sé yo, un don nadie, y es encerrado y encarcelado 10 años por Yitro. No, pero antes de eso estuvo peleando una guerra en Kush. Fue rey de Kush. Kush queda en África. Se unió al ejército de Kush para pelear porque Bilam había tomado Kush y no dejaba a la gente. Y estuvo 15 años peleando la guerra con Kush. Y finalmente, cuando el rey de Kush murió afuera, no sin haber podido entrar de nuevo a su tierra, Moshe Rabbeinu lideró el campamento, lideró el ejército para poder entrar a Kush. Moshe Rabbeinu. Finalmente lo declararon rey de Kush hasta que el hijo del rey tenga una edad suficiente. ¿Y qué hizo? Le entregó el poder. Dijo, pudo haber dicho, no, hasta aquí yo me aferro y yo, no, eso no me interesa. Le dieron todo. El rey de Kush se va donde Yitro, a Midian, se encuentra con Tzipora en la fuente. Tzipora lo lleva a la casa y Yitro le dice, ¿quién eres tú? No, yo soy un hebreo, un egipcio. Y dice, tú eres él. No quiero tener problemas con el faraón. Encarcélelo. Y lo encarceló 10 años. Tzipora lo alimentó por 10 años, dicen. Fue a alimentarlo. A Yitro se le había olvidado. 10 años encarcelado. ¿Por qué? Porque sí. Y de repente se acordó que estaba Moshe Rabbeinu en la cárcel. Y dijo, ¿tú estás vivo todavía? Lo liberó. Y se hicieron amigos. ¿Pero qué hacía Moshe Rabbeinu? Pastoreaba las cabras. Pastoreaba las cabras de Yitro. Cualquier día, oye, yo fui rey de la casa del faraón, yo fui rey acá, yo fui rey. Y ahora mira, y él pastoreaba las cabras. Pero las pastoreaba con un amor impresionante. Con un amor increíble. Una cabra se escapó y en brazos la llevaba de vuelta. Con un cariño le tenía a los animales, pero increíble. Entonces, ser humilde significa realmente saber que donde estoy es donde debo estar y debo dar lo mejor. Por ejemplo, le voy a contar algo personal. Obviamente que de aquí de YouTube y de Facebook no sale, por favor, no, por favor. Fíjense que vivir en Israel es un poco difícil, diferente a vivir fuera, o sea, como se vive afuera. Normalmente, especialmente en Sudamérica, hay una posibilidad de tener, ¿cómo se llama? Asesores del hogar, nanas, empleados. Y bueno, nosotros teníamos nuestras nanas en Chile. No teníamos no éramos multimillonarios, pero podíamos tener eso.
no es un lujo, es algo normal en varios países, sin desmerecer absolutamente el trabajo. Hasta el día de hoy tenemos contacto con nuestras nanas, personas muy lindas. Y, y resulta que cuando yo llego a Israel, mi señora tiene que trabajar para sacar el título de médico, que gracias a Dios ya lo sacó. Y mucho de lo que me tocaba a mí era eh, quedarme en la casa con los niños porque había alguien que se tenía que quedar en la casa y, y hacer el aseo. Y bueno, pero yo allá en Chile era profesor tenía alumnos y además tenía una viña, era gerente de Azote Wines y llega a Israel con una escoba y dice, bueno, no tengo mucho hebreo, mi hebreo no es muy fluido, yo no aprendí hebreo cuando chico y me ha costado mucho aprender hebreo, puedo hablarlo bien, me cuesta mucho escribirlo todavía. Igual se lo cuento esto porque algunos piensan que no, no, no. Entonces, bueno, dije, esto tiene que ser así. Sin embargo, no sabe la pelea interna que yo tenía cada vez que me tenía que hacer el hacer la casa. Y obviamente es algo que me corresponde no porque también vivo acá, no porque vengo a ayudarle a mi señora, no, porque me corresponde, sí. Vivo en mi casa, obviamente tengo que ser responsable del aseo de mi casa. Mi señora no podía ayudarme, así que tenía que... Y no saben los conflictos internos. Claro, y uno se aprovechan de mí, y todo esto internamente, y al final lo hacía con una mala onda, y estaba todo enojado, levantando limpiando las cuestiones, y eso fue al principio, y decía, esto no puede ser, esto no puede seguir, esto me va a terminar desgastando. Y imagínense después de dar clases, porque seguía dando clases, y mantener el aseo, y mantener la limpieza, y cuidar a los niños. Si se dan cuenta, o sea, si alguien piensa que eso es justamente el concepto que quería explicarle. El concepto es, cuando lo hablamos en teoría, es súper fácil hablar de Moshe Rabbeinu, pero cuando lo hablamos en la práctica, Moshe Rabbeinu fue alguien impresionante. Obviamente yo me enojaba, y hasta el día de hoy sé que tengo que hacerlo, pero hay ciertas cosas que el cuerpo como que se me rehúsa un poco a hacerlo. Y sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que hacerlo. Eh, cuando estamos equivocados en algo y nos corrigen y nos enojamos porque nos corrigen, ¿cuánto les pasa? ¿Se dan cuenta que ahí no hay humildad? Porque sabemos que debemos quedarnos callados y decir, me equivoqué, ya, me equivoqué. No, no, pero es que déjame explicar, pero no, es que, y además que, pero es que déjame. No, ahí nos damos cuenta de todas las incapacidades las falencias de que no cumplimos mitzvot. Porque si cumpliéramos mitzvot, ya hubiésemos trabajado el concepto de la humildad, porque es una subyugación a Hashem. Cuando aprendemos a subyugarnos a Hashem, también aprendemos a decir me equivoqué. También aprendemos a decir eso. Entonces, mis queridos, obviamente esto se lo explico con todo un amor y con todo el cariño del mundo. Cuando nosotros enfrentemos estas situaciones de creernos que somos humildes, no creamos que alcanzamos grandes niveles. La verdad es que es al contrario. Nos falta tanto por alcanzar un nivel mínimo de humildad. Nos enojamos y nos enrabiamos cada vez que nos critican algo. Nos enojamos porque no nos ayudan. Nos enojamos por esto. Si nos enojamos así, ya perdimos. Pero por el otro lado también no sabemos cómo decir las cosas de una manera sin enojarnos muchas veces. O muchas veces queremos hacer las cosas porque
por nuestro ego, no por nuestra subyugación al Creador. Aprendemos de Moshe estas palabras que realmente terminaron siendo la misma Shejinah. La misma Shejinah habló por la boca de Moshe. Y esto hace que el libro sea 100% obra divina. Quizás en una transformación para que nosotros podamos entenderlo diferente. Este libro también se llama libro de la reprimenda, porque aquí también nos enseña Hashem y Moshe cómo hay una reprimenda, cómo realmente somos reprimidos, o reprendidos, perdón, por Hashem. Vamos a ir analizando todo esto en estos capítulos para poder hacer un trabajo interno. Obviamente que este capítulo, este libro, está en este tiempo porque es el momento que empezamos a hacer Teshuvah para poder alcanzar un gran nivel. Bueno, mis queridos, el próximo martes es Tisha B'Av, es el 9 de Av, es un día de ayuno para el pueblo de Israel. Los noágidas, que les duele mucho que todavía no haya templo, que se haya destruido el templo, pueden enlutarse. Dicen que quien se enluta va a poder ver al Mesías y va a ver el tercer templo. Quien realmente sienta que no le cuesta sentir carencia y quien no entienda, bueno, es otra cosa. Pero si hubiésemos sabido todo lo que sabemos, o sea, si hubiésemos